Ok, vamos a continuar. El siguiente teorema es consecuencia de la descomposición de Jordan y un par de resultados básicos de teoría de la medida, de teoría de la integración. Y es el teorema 2.28, ¿ok? Dice así: sea f una función de variación acotada en AB, ¿sale? Real valuada. Real valuada. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que, inciso A, f es BR medible, es decir, medible respecto la sigma álgebra de Borel, ya saben, imagen inversa de abiertos, es Borel medible, es un boreliano, sobre AB. Ok, y B, f' existe, ok, en casi todo punto de AB, ok, respecto a el espacio de medida de Lebesgue. Esta es la sigma álgebra de Lebesgue, la medida de Lebesgue en R, ok. Respecto a esto, es m lambda medible, imagen inversa de abiertos, es Lebesgue medible, ok. ¿Y qué creen? Lambda integrable. ¿Ok? Entonces, prácticamente nada nos está dando nos está dando todo lo necesario para concluir que se satisface el teorema fundamental del cálculo. ¿No? Porque, o sea, la derivada es Lebesgue integrable. ¿Ok? La derivada. Todo esto se sigue de dos resultados de teoría de integración y teoría de la medida que ya conocen. Ajá. Pues con eso la prueba es facilísima. Si no, estaríamos aquí un par de semanas, yo creo. Demostración. Entonces, de entrada por el teorema, .27, yo sé que F es igual a G1, G2 es una descomposición de Jordan. No me agarra alguna, ¿sí? Yo sé que existe. Va, una descomposición Jordan de... Bueno, pero ya está probado. ¿Por qué? Porque cada una de estas es creciente, o sea, es monótona. Y resulta que las funciones monótonas son Borel medibles. Teorema básico de teoría de integración. Ajá. Entonces, como G1 y G2 son crecientes, G1 y G2 son Borel medibles. Eso es resultado básico sobre AB, y por lo tanto G1 menos G2 es BR medible. Y el segundo, ¿cómo sale? El segundo inciso. Tengo que citar otro teorema, pero ese es un teorema muy especial, y entonces le ponemos por el teorema de Lebesgue, así se llama, teorema básico, por el teorema de Lebesgue, G1'
y G2' existen en casi todo punto sobre AB, ¿ok? Respecto a el espacio de medida de Lebesgue, ¿ok? Son mu lambda medibles, ¿ok? Y lambda integrables, ¿ok? Sobre AB, ¿no? Pues entonces F' por la linealidad de la derivada es G1' menos G2', tiene las mismas propiedades. Las mismas propiedades. El teorema de Lebesgue, ¿qué me dice? Me dice que toda función creciente, una función monótona en general, una función monótona tiene derivada en casi todo punto. Es algo muy pesado de afirmar, pero sí es cierto sobre R. Y además es Lebesgue integrable. ¿Cómo ven? ¿Okay? Es Lebesgue integrable. De hecho, te prueba en particular el tema fundamental del cálculo para funciones crecientes. Por lo tanto, como la descomposición de Jordan me dice la función f la puedes escribir como G1, G2, pues va a heredar las propiedades que tengan, las propiedades lineales, ¿no? Que tengan G1 y G2. ¿Sí? ¿Vale? El teorema de Lebesgue, que lo debieron de haber visto en teoría de integración, es largo. La prueba es pesada, por eso lleva nombre. ¿Okay? La prueba es fácil, 3 clases. O sea, fácil, son 3 clases de prueba, ¿no? Con ya varias cosas probadas antes. Pero es un resultado muy pesado en teoría de integración. ¿Okay? Y muy importante, porque decir toda función creciente, fíjense que no estás diciendo que sea continua, ¿eh? No, una función creciente tiene derivada en casi todo punto y dices, ah, cabrón, qué regularidad, ¿no? Qué regularidad tan buena. ¿Ok? Real, ¿no? Función real. ¿Sale? Vamos a probar otro resultado, pero este es un poco largo, es un poco pesado y vamos a cortarlo, nada más vamos a empezar a probar la primera parte. ¿Okay? Vamos a escribirlo al menos. ¿Sale? Vamos para acá. Este es el teorema (229). Sea f una función de variación acotada con a menor que b. ¿Okay? Con a menor que b, real evaluada. Otra vez. ¿Sí? Entonces, la variación total BF de F es continua
en x0 que está en a, b, si y solo si f es continua en x0, ¿ok? Donde la continuidad en A, mucho ojo, aquí lo especifico, pero esto ya lo saben, donde la continuidad en A se entiende como la continuidad por la derecha y continuidad en B se entiende como por continuidad por la izquierda. Se entiende como continuidad por la izquierda. ¿Sale? Ahí lo especifico, pero es que ya lo conocen, ¿no? O sea, cuando alguien les habla de los espacios CK sobre omega cerrado, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que son CK, o en particular si estamos trabajando con continuas, es lo mismo con CK. Una función es continua, el espacio de funciones continuas sobre omega cerradura, pues es el espacio de todas las funciones que son continuas sobre el abierto omega, si omega es abierto, pero que se pueden extender continuamente hasta la frontera. Lo mismo si tienen estas, ¿no? Funciones CK y cada derivada se puede extender continuamente hasta la frontera, ¿no? Entonces aquí lo que estoy diciendo es que cuando me refiero a continuidad en el cerrado, me refiero a que la continuidad en B es límite por la izquierda, ¿no? O sea, el límite cuando x tiende a B por la izquierda, ¿ok? De f de x es f de B, ¿no? A eso me refiero por continuidad sobre un cerrado. Eso ya lo conocen. O sea, se toman los límites respectivos, izquierda y derecha, pues donde está restringido. ¿Sí? No sé si empezarla. Yo creo que le voy a cortar aquí. ¿Ok? Le voy a cortar aquí porque es una prueba un poco larga, no la quiero cortar. Entonces voy a dejarlo ahí enunciado el teorema. Pero ¿cuál es la idea de la prueba? ¿Cuál creen que es? Porque bueno, hay que probar esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tiene que ser continuidad por la izquierda y por la derecha cuando tomas A y B, ¿no? Entonces, en estos casos, para este tipo de pruebas, lo que uno hace es probar, se agarra, dices, si quieres probar tu continuidad en el cerrado, pues te agarras un x0, digamos, arbitrario, y lo que pruebas es que la función, aquí es, a fin de cuentas hay que probar que algo es continuo, que alguna función es continua, ¿no? Ya sea f o bf, ¿no? Entonces, si tú quieres probar que alguna función h es continua en x0, ¿ok? Entonces, lo que haces en este caso, sobre un intervalo cerrado, lo que haces en este caso es probar que la función es continua por la por la izquierda, ¿ok? De x0, ¿no? Entonces vamos a probar continuidad por la izquierda de x0. ¿Sale? Y aquí lo que vamos a hacer es probar continuidad por la derecha de x0. Porque entonces, si hay continuidad por la izquierda y hay continuidad por la derecha, entonces hay continuidad. Y si tomas x0, en particular, si dejas que x0 tienda a A, pues obtienes el límite que escribí acá. ¿Sí? Entonces lo que hay que mostrar es esto. Nos agarramos un x0 arbitrario y probamos
que x0 es continuo, que la función es continua por la izquierda de x0 y continua por la derecha de x0. ¿Sí? ¿Ok? ¿Va? Entonces ese es el chiste de la prueba. ¿Sale? Vamos a dejarlo aquí. Gracias.